tiene la mañana. Me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores de... Hola, ¿qué tal? Qué gusto nuevamente estar con ustedes. Estamos hoy en positivo y con este programa estamos prácticamente despidiendo septiembre y nos preparamos este fin de semana para abrirle las puertas al mes número 10 del 2017. Así que si usted nos está escuchando con atención, efectivamente ya septiembre son pocas horas que quedan, y lo que significa octubre con los aromas de noviembre, y ya sabemos que diciembre está a las puertas de la esquina. Este programa en particular es especial para nosotros, tanto para Emanuel, nuestro periodista, para este servidor, porque nos hemos propuesto hacer una breve contribución de carácter cívico, porque la primera semana de octubre el Tribunal Supremo de Elecciones hace la convocatoria oficial, de manera que inicia un nuevo proceso electoral de cara a las elecciones de febrero del 2018. Empezaremos a escuchar debates, ojalá con buenas propuestas, muy constructivas. Habrán diferencias fuertes, viene mucha actividad político-electoral, y entonces en la recta final de la actual administración, los costarricenses nos preparamos para que iniciando el próximo año tengamos esa exquisita libertad que tenemos los costarricenses de elegir libremente a nuestros gobernantes. Hay sistemas políticos cercanos que no disfrutan de este derecho al sufragio, y nosotros lo tenemos. Y posiblemente empezarán las diferencias en la familia, con los vecinos y con los amigos, de por qué uno defiende unos colores y el otro. Y así somos los costarricenses. Por más que digamos que no me gusta, que no me vuelvo a meter, que qué pereza, que siempre los mismos, al final ahí vamos siempre, nos presentamos a la escuela que nos corresponde y saludamos a los vecinos, y todo ese civismo tiene un valor especial para nosotros, y desde luego fuera de Costa Rica nos miran con mucho respeto, porque es una democracia muy sólida y es ejemplo en América Latina y en el mundo. Sin más preámbulos, quisiera, antes de que Manuel Miranda, nuestro periodista, también les brinde un saludo, decir que estamos muy contentos porque esta tarde tenemos acá en el canal, en el set de Canal 54, a un invitado especial. Lo conocemos ya hace mucho rato, pero sabemos que él, en su situación de empresa y actividades en las que ahora nos va a comentar, tiene tiempo muy limitado, pero logramos finalmente acomodar agenda de manera que Eliezer Feisak, que es el presidente de un nuevo partido en nuestro país, Partido Liberal Progresista, vamos a conocer un poquito de él, un poco su trayectoria en la parte privada, veremos algo ahí en lo público, y bueno, cómo se mete una persona relativamente joven en algo tan quijotesco como es armar un partido a nivel nacional. Entonces vamos a conocer, vamos a escuchar, vamos a pasarla bien, y este saludo a quienes nos acompañan en vivo, también por la internet, y a quienes posteriormente estarán acompañándonos en un programa en formato reprise, que como siempre lo explicamos en otros momentos de la semana, este programa puede ser disfrutado. Antes de darle formalmente la bienvenida a don Eliezer, Emanuel, qué gusto de nuevo por acá usted. Mucho gusto, don José. No, importante, estamos a las puertas de escoger al presidente que nos va a dirigir en el bicentenario de independencia. Si hacemos un repaso histórico, nos encontramos que hace 100 años Julio Acosta le tocó vivir la época del primer centenario de vida independiente, cuando veníamos saliendo de la dictadura de los Tinoco. Costa Rica es muy diferente a la Costa Rica de hace 100 años y muchísimo más a la Costa Rica de hace 200 años. Hoy la Costa Rica tiene un régimen más fortalecido de carácter democrático, que hemos construido distintas teorías y distintas corrientes políticas e ideológicas. Sin embargo, cuando vienen las elecciones, se saca lo más positivo del país, pero también a veces se ha sacado lo negativo. Entonces empiezan todas aquellos ataques de usted es comunista, usted es reaccionario, conservador, liberal, etcétera, 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 y al final mucha de la gente no entiende claramente qué es ser un conservador, qué es ser un liberal, qué es ser un comunista,
por qué hay gente que reivindica una determinada corriente ideológica y qué es lo que pretenden o cuál es el modelo de Estado. En Hoy en Positivo creemos importante que usted conozca cuáles son las corrientes, las principales corrientes ideológicas, y que usted entienda un poco de ellas y pueda tener, a la hora de enfrentarse a la urna el próximo primer domingo de febrero del 2018, pueda tomar la mejor decisión para que el futuro de Costa Rica, así como hoy, sea muy positivo. Muy bien, excelente, qué bonita reflexión. Y sin más, aprovechar de nuevo aquí la presencia de Eliezer. Y bueno, Eliezer, un ciudadano preocupado por su país, sacrifica un poco su actividad de empresa, la familia, y está hoy al frente de un proyecto que podríamos empezar a conversar. ¿Qué motivó a una persona como en tu caso a incursionar en esta gran aventura, y qué ha significado, qué aprendizaje has llevado todo esto? Y antes, pues conocer un poquito de tu persona, ¿no? Un poquito cuál ha sido tu formación, tu preparación, a qué te dedicas, y luego entramos en materia. Muchas gracias, don José. Manuel, es un placer estar por acá, y un saludo a toda la audiencia. Bueno, yo soy economista de formación, con una maestría en políticas públicas desde la perspectiva económica, y una maestría en administración de negocios. También hice estudios doctorales, aunque no hice la tesis, así que no puedo decir que soy doctor. Y he tenido una experiencia tanto en la academia como en el sector público y en el sector privado. Los últimos 15 años de mi vida pasé básicamente en el sector privado. Creé mi propia empresa, estaba un poco en negocios de construcción y bienes raíces, pero siempre interesado en lo que estaba sucediendo en el país. Una persona que estudia economía y se dedica un poco a eso no puede desligarse completamente de esos eventos, ¿verdad? Entonces, llegó un momento donde sentí que las cosas en el país no iban bien, que había un conjunto de ideas en las que yo creo y otro montón de personas creemos en Costa Rica que no estaban siendo bien representadas en el escenario político nacional. Nos empezamos a juntar estas personas, empezamos a escribir en conjunto a través de una plataforma en Facebook inicialmente, que se llamó la Plataforma Liberal Progresista, y a partir de la plataforma, que rápidamente llegó a tener muchos seguidores sin que invirtiéramos recursos en ello, empezaron a surgir preguntas, digamos, de carácter cívico. ¿Para dónde va este esfuerzo? ¿Nos vamos a quedar nada más escribiendo o vamos a dar un paso más allá y a pasar de las palabras a la acción? Para mí un momento importantísimo en mi vida en este aspecto fue cuando mis dos hijas menores de edad en ese momento, una ya terminando el colegio y la otra en ese momento estaba en tercer año, las dos me dijeron que ellas no veían un futuro en Costa Rica para los jóvenes, que sentían que el país no estaba ofreciendo oportunidades, que incluso a nivel universitario las opciones eran pocas para estudiar carreras, digamos, del siglo XXI. Y a mí eso me llevó a hacer una reflexión junto con mi esposa, diciendo, bueno, tenemos dos opciones. Nos esperamos a que se vayan de Costa Rica, para entonces yo tendré 54, 55 años, y será irnos detrás de ellas, porque al final de cuentas los hijos, las hijas en mi caso son todo para mí, ¿verdad? Entonces nos vamos detrás de ellas, nos vamos a algún país donde no conozco a nadie, donde nadie me conoce, donde tendría que volver a empezar de cero, donde a los 54, 55 años nadie le va a dar uno empleo, y cuidado y no, un país con un idioma que uno no domina, ¿verdad? Esa es una opción, y la otra opción es, hacemos algo para que ojalá este país mejore, y que esas chiquillas cuando terminen de estudiar quieran regresar a Costa Rica, o tal vez adquieran un poco de experiencia laboral y quieran regresar a Costa Rica. Y esto coincidió en el tiempo con que fui conociendo a otras personas de una línea de pensamiento similar, con las cuales creamos esta Plataforma Liberal Progresista. Eventualmente dimos el paso y dijimos, bueno, vamos a crear un partido político, que es el Partido Liberal Progresista, y es el que me trae aquí hoy. ¿Qué es ser liberal? Volvemos a esa pregunta en la reflexión mía, para que podamos entender qué significa el liberalismo, de dónde viene y por qué defienden ustedes ese tipo de posturas en el marco de una sociedad como la nuestra.
entonces? Ser liberal es amar la libertad de las personas, amar y defender la libertad de las personas. Si bien se dice que la familia es el núcleo de la sociedad, el núcleo de la familia es el individuo. Una familia está conformada por individuos. Entonces, tenemos que velar para que un grupo esté bien, sus miembros, sus individuos, tienen que estar bien. Entonces, el liberalismo lo que hace es poner al individuo, poner a la persona en el centro de toda la acción política. Eso nos lleva a defender los derechos de las personas en todos los ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito social. El principio de que toda persona debe ser igual ante la ley, independientemente de su religión, su color de piel, su orientación sexual, su origen nacional. Toda persona debe ser igual ante la ley. Y ese es un principio fundamental del liberalismo. Costa Rica tiene un pasado liberal muy rico. Lamentablemente lo han ido borrando de los libros de historia. Se dice que la historia la escriben los vencedores, y en Costa Rica tuvimos una guerra civil en 1948 que fue ganada por el bando socialdemócrata, y se dedicaron a reescribir la historia del país, básicamente anulando prácticamente toda referencia al pasado. Del pasado hablamos de la independencia, hablamos de la batalla de Rivas y la de Santa Rosa, y básicamente eso, ¿verdad? 2 o 3 eventos que ahí se mencionan, pero nada más. La realidad es que Costa Rica, a partir de su independencia y durante aproximadamente 100 y un poquito más de años, tuvo una gran sucesión de gobernantes liberales. Y esos gobernantes le dieron forma a la Costa Rica de hoy, que después fue transformada, que después fue mejorada en algunos aspectos, empeorada en otros, por otras tendencias. Pero hubo grandes presidentes de Costa Rica que establecieron valores como la libertad de prensa, como la libertad de religión, incluso, y esto la gente piensa que esto no va con los liberales, la educación pública costeada por el Estado y obligatoria para todos los niños, fue un concepto desarrollado en un gobierno liberal en Costa Rica. De Jesús Jiménez. Don Jesús Jiménez, correcto. De manera que es importante para nosotros, en el Partido Liberal Progresista, rescatar ese pasado de Costa Rica y recordarle a los costarricenses que el liberalismo no es ajeno a la experiencia costarricense, que más bien el liberalismo está en la esencia del ser costarricense, y queremos rescatar eso y queremos volver a darle al liberalismo el lugar que alguna vez tuvo en la política costarricense, para llevar a este país a un mejor lugar del que se encuentra hoy. ¿Y progresista? ¿Cómo se mezclan esos dos términos, liberal y progresista? Sí, esa es una pregunta que me hacen todo el tiempo. El liberalismo es la única filosofía política que produce el progreso. Todas las demás filosofías políticas producen amiguismo, producen mercantilismo, producen favores políticos. El liberalismo establece que todas las personas son iguales ante la ley, por lo tanto, yo no puedo ir y favorecerlo a usted con protecciones arancelarias para su empresa, porque eso crea un régimen de desigualdad con respecto a otras empresas. Entonces, a todo el mundo hay que darle un trato igual. Con esto se eliminan una serie de trabas que se pone al país, que se pone al sector productivo, que impiden un mayor crecimiento económico. Entonces, el liberalismo es la ruta al progreso. También queríamos rescatar el hecho de que el liberalismo en Costa Rica en los últimos 30 o 40 años el concepto del liberalismo fue prácticamente secuestrado por gente que en lo económico eran liberales, pero que en otros aspectos eran muy conservadores. Un liberal completo, un liberal redondeado, un liberal balanceado, defiende tanto los derechos individuales como los derechos económicos de las personas. Y por eso pues nosotros tenemos planteamientos que la gente no asocia en Costa Rica con el liberalismo, pero que son esenciales al liberalismo. ¿Por ejemplo?
Nosotros creemos en el matrimonio igualitario, nosotros creemos en la igualdad de derechos de las mujeres, nosotros creemos en la igualdad de derechos de las minorías. Hay una serie de... El tema de los extranjeros, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, nosotros creemos que un país tiene derecho a ordenar el tema de la inmigración, pero creemos que para el país es favorable la inmigración. No se trata de abrir las fronteras indiscriminadamente y que llegue cualquiera y que lleguen narcotraficantes de Colombia o de Ecuador o criminales de cualquier otro país. Se trata de que las personas de bien que no encuentran un porvenir en sus propios países y quieren venir a ayudarnos en la economía costarricense y en la sociedad costarricense, aportando su trabajo, su iniciativa, su conocimiento y su experiencia, esas personas le hacen un aporte muy positivo a la sociedad costarricense. Se lo pregunto porque durante el gobierno de Laura Chinchilla, un presidente liberal del hermano país del sur, Panamá, don Ricardo Martinelli, propuso al gobierno de Costa Rica abrir la frontera, totalmente. O sea, con la cédula yo costarricense podía estar en Panamá, en cualquier parte de Panamá, y era como un nacional, y viceversa, podía vivir en Panamá, el panameño podía vivir aquí. ¿Ustedes qué ven en esos términos? Yo quisiera empezar por aclarar que, bueno, yo no me referiría a Martinelli como un presidente liberal. Martinelli fue un presidente, como muchos otros en Latinoamérica, que tomaron elementos del ideario liberal, por ejemplo, la libre empresa, el libre comercio, etcétera, tomaron esos elementos y los aplicaron selectivamente para beneficiar a sus amigos y a sí mismo, porque resultó ser un gran corrupto, ¿verdad? Y eso no va con el liberalismo. El liberalismo lo que es trato igual para todo el mundo. Si yo agarro ideas liberales y yo, por ejemplo, liberalizo un mercado, pero no liberalizo otro, como hace este gobierno, que liberalizó el cemento, pero restringió el aguacate, eso no es ser liberal. Eso es robarse ideas del liberalismo, aplicarlas selectivamente para crear más amiguismo, más capitalismo de amiguetes. Sí, ¿verdad? Precisamente iba a consultarte en esta misma línea cuando mencionabas esa influencia, por ejemplo, socialdemócrata en las últimas décadas. Inevitablemente los costarricenses comenzamos a avanzar en sociedad con un modelo de Estado que interviene mucho, llegó a meterse a cosas y hoy por hoy todavía vemos experiencias del Estado metido jugando de empresario con experiencias desastrosas. Hablando de un partido liberal, cualquiera puede decir que es que en Costa Rica no hay libertad, y entonces tenemos que precisar diferentes rubros del régimen de libertades, pero si yo converso con cualquier ciudadano y le pregunto si tiene la libertad de escoger qué médico lo ve en el EVAIS o en la clínica, o si mi hijo yo podría tener la libertad de que vaya a la escuela A en lugar de la escuela B, que me le están obligando porque vivimos geográficamente. Entonces, si comenzamos como a desmenuzar, si yo tengo la placa que termina en lo que corresponde y me dicen que martes o jueves no debo transitar por ciertas zonas con el argumento, sin estudios que sostengan que puedo ir a ser presa y eso afecta al resto, entonces ¿tengo yo libertad de tránsito, sí o no? Pero en diciembre pagamos un derecho de circulación, no dice con la excepción de que un día a la semana no. Entonces, estos son elementos que nos ponen, ¿verdad?, en una perspectiva de si nos falta avanzar mucho para tener un régimen de libertades completo y a satisfacción de los ciudadanos. Pero hay un gran señor llamado Estado, con instituciones de sobra, con duplicidades, con personal que sobra en un lugar pero hace falta en otro. Entonces, dentro de esta fotografía, cuando ustedes dan el paso de decir vamos a un proyecto con un ideario y con iniciativas puntuales, aspirando eventualmente a ir al Congreso, ir a las municipalidades, ¿qué lectura preliminar hacen de eso? O sea, donde si el desafío lo ven cada vez más grande, o saben o están convencidos que pueden incidir en crear conciencia, tomar acción para que poquito a poco otros actores puedan empezar a entrelazar esfuerzos con ustedes y pensar en algún momento que el país en 10 o en 30 años realmente crea condiciones distintas para que todos estos chiquillos como los tuyos o los míos no estén pensando si solamente se limitan a meterse en un call center porque hablan inglés o tienen posibilidad de irse con una beca al extranjero porque ya aquí el espacio se agotó. Entonces, cuando ustedes se reúnen y conversan entre los ideólogos y los que están en la parte programática, ¿qué lectura hacen de toda esta realidad?
Es una excelente pregunta. Nosotros concibimos la política como una labor de educación. No se trata de imponer ideas. Un liberal no quiere imponerle nada a nadie, ¿verdad? Se trata de crear conciencia en la ciudadanía, y por eso nosotros participamos muy activamente generando opinión, escribiendo artículos, publicando entrevistas y videos para poder explicar estas ideas a la población. Nosotros, como liberales a carta cabal, tenemos puntos de encuentro en nuestra, digamos, agenda ideológica con los comunistas, con gente más a la derecha que nosotros, con la izquierda democrática, con los socialcristianos. En algunas cosas estamos de acuerdo y en otras cosas estamos en desacuerdo. Claro. Pero no tenemos el menor reparo en sentarnos a conversar y a ponernos de acuerdo con gente de filosofías políticas completamente disímiles a las nuestras, si hay puntos específicos donde podamos estar de acuerdo. Entendemos que hoy en día el liberalismo es tal vez un pensamiento de nicho en Costa Rica, no es un pensamiento de las grandes mayorías, pero también creemos que hay un espacio muy interesante para explicar nuestras ideas y para que la gente entienda por qué, aplicando lo que hemos venido aplicando los últimos 70 años, que ya el modelo está dando muestras de agotamiento, no vamos a lograr salir del estancamiento en el que estamos, que necesitamos nuevas ideas, que necesitamos ideas que vengan a revolucionar el sistema político, que vengan a revolucionar el sistema económico, pensando en quién, pensando en el individuo en el centro de toda la acción política. ¿Por qué? ¿Por qué eso que usted ahora nos está planteando de que el liberalismo es una corriente de nicho? No sé, uno estudia un poco y cuando le hablan de liberalismo se imagina a Tomás Guardia diciendo la vida humana es inviolable, a Mauro Fernández con la reforma educativa, a Bernardo Soto, correcto, con el tema del reconocimiento, uno de los primeros presidentes que reconoce la derrota política del candidato que él apoyaba. Ve a Ricardo Jiménez, ve a Jesús Jiménez, el padre de don Ricardo, León Cortés, el gobierno del ladrillo y el cemento. ¿Qué pasó con el liberalismo en estos 70 años? Y nuevamente, yo creo que los vencedores en la guerra civil del 48 hicieron una excelente labor de borrar la historia, de borrar de la memoria colectiva aquello que sucedió antes de 1948. Yo en algunas entrevistas y en algunos artículos me he referido jocosamente a 1948 como el pretendido Big Bang de Costa Rica. Si usted le pregunta a un liberacionista de hueso colorado, valga la frase, ellos prácticamente le van a decir que la vida humana en Costa Rica empezó en 1948. Antes de 1948 reinaba el caos y la oscuridad. Y de pronto llegó Dios Figueres y dijo, creó la luz y creó al ser humano, ¿verdad? Prácticamente eso o sea, no te lo dicen de esa manera, pero actúan como que si esa fuera la realidad. Se llegó a crear un ambiente donde defender ideas liberales, defender ideas pro mercado, prácticamente se convirtió en un riesgo para la persona que las defendía. Era mal visto. Los liberales somos percibidos como personas que solo nos interesa enriquecernos, enriquecer a nuestros amigos, que no nos importa la gente, que nuestro único interés es el económico. Y eso, aparte de este esfuerzo consciente por borrar la historia, no fue ayudado, o más bien ese esfuerzo fue ayudado por la aparición de liberales en los años 70 y 80, que eran liberales en lo económico, pero no en todo lo demás. Y eso reforzó en el pensamiento del costarricense de que en efecto los liberales son unos trogloditas que todo lo que les interesa es cuánta plata quedó en la caja al final del día. Se lo pregunto porque esa misma respuesta muy parecida la he escuchado de socialistas cuando se refieren a posteriormente el 48 y piensan en aquel gran partido comunista que en el 40 tuvo una gran votación y después en el 48 desaparecen. Pero le repregunto, ¿hay alguna parte dentro del balance de ustedes los liberales
que digan, nosotros en esta época no dimos el combate que teníamos que haberle dado a las ideas socialdemócratas, combate ideológico y de manera, como vos lo estabas planteando, de manera educativa, honesta, no hablo de combate cuerpo a cuerpo, combate en el buen sentido de la palabra. ¿Hay algún balance negativo de ustedes mismos en estos 70 años de los liberales que simplemente desaparecieron? El 48 los borró. Los liberales en el 48 básicamente desaparecieron de la escena política. En los años 70 y un poco antes, con la creación de ANFE, empezaron a volver a asomar la cara. Y yo creo que hicieron una labor importantísima. La crisis de 1980 permitió modificar por lo menos el modelo económico de uno que era prácticamente giraba todo en torno al Estado a uno donde ya hay más apertura. El Estado sigue teniendo un papel demasiado predominante en la economía costarricense, pero se logró por lo menos controlar eso. Y eso fue contribución de grandes liberales económicos, pero de grandes liberales que desde los años finales de los 60, 70 empezaron a hacer conciencia de eso y lograron que sus ideas fueran finalmente tomadas en cuenta cuando se vino la crisis de 1980, o más bien después de la crisis de 1980. El propio éxito que tuvieron ellos fue otra vez la espada de Damocles para el liberalismo, porque entonces los liberales abandonaron las posturas, digamos, de principio liberal y se fueron a meter en partidos políticos que no eran liberales. Y entonces usted se encuentra a liberales en la Unidad Social Cristiana, usted se encuentra a algunos liberales, por lo menos en aquella época, hoy prácticamente no, en Liberación Nacional, accedieron al poder y se terminaron acomodando al sistema. Se quedaron satisfechos con crear las zonas francas. Y yo defiendo las zonas francas, pero las zonas francas al final de cuentas crean un régimen de excepción que crea diferencias con respecto a otras personas y a otras empresas, ¿verdad? Entonces, ellos quedaron satisfechos con eso, yo no. Yo creo que hay que aplicar un régimen de zonas francas para todo el país, que el pequeño pulpero o la peluquera del barrio tenga la misma facilidad que una empresa de zona franca para ir a inscribirse, que no tenga que pasar dando tumbos 6 u 8 meses en la municipalidad, el Ministerio de Salud, el INA, cursos de manipulación de lo que tengan que hacer 6 u 8 meses para poder inscribir una pulpería o un salón de belleza, cuando una empresa de zona franca viene y en 2 o 3 semanas ya está operando. Vamos a... Sí, no, y eso es que más eso que estás mencionando finalmente limita el espíritu emprendedor y invita a mucha esta gente que quiere formalizarse a ir al sector informal, que es todo otro fenómeno. Estamos en este último programa de septiembre conversando con Eliezer Feiza. Él está al frente de un nuevo partido, Partido Liberal Progresista, y están pues calentando motores, al igual que muchos otros partidos, para hacer frente al proceso electoral que será oficialmente anunciado por parte del Tribunal Supremo de Elecciones la primera semana de octubre. Vamos a hacer una primera pausa comercial y ya retornamos. Vamos a escuchar a Eliezer que nos comente ahora, dejando atrás todo el tema ideológico, programático, que nos cuente ahora la parte organizativa, cómo es eso crear un partido en este país, cómo es que han ido 81 cantones a hacer reuniones y vamos a ver hasta dónde han avanzado y qué expectativas tienen de cara al proceso de febrero del 2018. Ya retornamos. Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso... Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr.
WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. Llegó Plus TV, lo nuevo en televisión inalámbrica. Somos Plus porque somos más. Más cobertura con la mejor señal. Más respaldo con la mejor tecnología. Y más diversión con los mejores canales. Suscríbase al 47002222. Plus TV, el plus que te mereces. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. Me gusta el olor que tiene la mañana. Me gusta el primer traguito de café. Sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la... Retomamos este espacio cívico desde Hoy en Positivo. Estamos abriendo la posibilidad de que en las próximas semanas y meses un tipo de foro, que pasen por acá diferentes personalidades de diferentes agrupaciones políticas y nos comenten en un marco tranquilo, de respeto, su visión ideológica, cómo ven el país, cuáles son sus propuestas, y tomamos la decisión de inaugurar este ciclo con la presencia de Eliezer Feiza, que es el presidente del Partido Liberal Progresista, y en el segmento anterior hicimos un poco un repaso histórico, algunas motivaciones que los han llevado a ellos a decir presente y ser una opción más para el electorado. Entonces, ahora en esta segunda parte del programa quisiéramos invitar a don Eliezer que nos comente un poquito en qué etapa se encuentra el partido, cómo les ha ido en las provincias, el tema de las asambleas nacionales, y les va a dar el tiempo para cumplir los requisitos que establece el Código Electoral. Y entonces aprovechamos la presencia de Eliezer para que nos ubique un poquito, digamos, en qué etapa está el partido del cual te toca presidir y qué va a pasar de aquí a las próximas semanas. Muy bien. El Partido Liberal Progresista nace el año pasado. De hecho, en marzo del año pasado hicimos una asamblea nacional de lanzamiento del partido. A partir de ese momento nos dedicamos a constituir todas las asambleas cantonales, que es un requisito para poder inscribir el partido. En los 81 cantones del país es necesario crear una especie de junta directiva y elegir delegados que van a representar a ese cantón en la asamblea provincial. Concluimos las 81 asambleas cantonales, luego pasamos a hacer las asambleas provinciales, compuestas por los representantes de los cantones, y luego la asamblea nacional, a la cual van 10 delegados de cada provincia.
En enero de este año concluimos todo el proceso con otra Asamblea Nacional, que ya fue la Asamblea de Formalización de la inscripción del partido. Así que el partido como tal está plenamente inscrito, autorizado para participar en las elecciones del 2018, si así lo consideramos. Y el 8 de octubre vamos a tener una nueva Asamblea Nacional donde se elegirán los candidatos a diputados por el partido. No sé. No, muy bien, muy bien. Hablemos un poco sobre tu valoración sobre el proceso. Yo he tenido un poco de experiencia conociendo otros procesos electorales, otras formas de construir partidos. Estoy viviendo en Panamá y conozco también el sistema brasileño. No sé si usted conoce algunos otros sistemas. ¿Qué te parece? ¿Es excluyente? ¿Tiene que tener algunas mejoras? ¿Te parece correcto? Por ejemplo, le cuento, no sé si sabía, en Brasil los patronos le tienen que dar permiso sin goce de salario a las personas que son candidatas para realizar proselitismo electoral. Entonces, si yo tengo que ir a un debate, por ejemplo, invito a una persona, el jefe está obligado a darle, sin goce de salario es lo obligatorio, podría darle con goce de salario, el permiso para que esa persona vaya, y esa ausencia no puede contar para después un posible despido. O en Panamá también hay apoyo a las personas que son candidatas, se pueden generar candidaturas independientes, yo no necesito un partido para formar parte y poder postularme. ¿Qué piensa usted de la forma en la que se tiene el sistema de partidos aquí? Sí, bueno, creo que ahí hay dos preguntas. Uno es en cuanto al proceso de inscribir un partido. Que yo sí creo que, por ejemplo, el requisito de tener que hacer asambleas en los 81 cantones para poder inscribir un partido nacional desde el primer día, no me parece que sea lo más sano. La realidad es que si uno logra llegar, por decir, al 75% del país, ya puede considerar que tiene un alcance nacional. Estar obligado a hacer asambleas en los 81 cantones, en muchos casos termina obligando a los partidos a incorporar gente que no necesariamente cumple con los requisitos de idoneidad o de decencia que uno quisiera, ¿verdad? Muchas veces simplemente porque uno no conoce a las personas a las que está incorporando en el partido, ¿verdad? Entonces, un partido debería tener la posibilidad de inscribirse, en mi opinión, con un 75%, por ejemplo, de las asambleas completadas y tener chance unos años para completar la presencia en todos los demás cantones, pero ya como un partido inscrito con posibilidad de participar. Sin embargo, el sistema de partidos políticos es bastante rígido. El tema que a mí más me preocupa es el tema de las listas cerradas de diputados, que eso le impide al ciudadano elegir a la persona por la que quiere votar. Quieren votar por mí, pero yo estoy en el tercer lugar de la lista de mi partido, entonces votan y en realidad están votando por el primer lugar. Si sobran los votos, entra el segundo lugar. Y si sobran los votos, entra el tercer lugar. Eso no debería ser así. Las personas los ciudadanos deberían de tener la opción de escoger a cuál candidato a diputado quieren llevar. Y eso haría a la vez que los diputados, una vez electos, estén más obligados a rendirle cuentas a su electorado, porque fueron elegidos directamente. Pero paradójicamente, a mí me eligen un partido político, pero yo llego a la Asamblea Legislativa, digamos que yo llego por el Partido Liberal Progresista, y se me ocurre decir que voto a favor de impuestos en las zonas francas, no le gusta a usted, y me retiro del partido y me hago diputado independiente. Sí. Ese es un riesgo que se corre y creo que es trabajo de los partidos hacer un proceso de selección de sus candidatos. Hay un tema legal constitucional, ¿verdad? Que es que uno no puede poner muchas restricciones a la participación de las personas. Porque la Constitución básicamente lo que dice es que tiene que ser ciudadano, tiene que tener cierta edad, 21 años para ser diputado y ser del Estado seglar. Y entonces, y ni siquiera estoy seguro si para diputado hay que ser del Estado seglar, para presidente sí. Y entonces, si uno empieza a restringirlo, si uno dijera, no, yo solo quiero personas con título universitario, cosa que yo no haría,
Yo considero que hay gente sin título universitario que tiene muchísimo que aportarle al país, gente que es muy inteligente y que no tuvo la oportunidad de estudiar, o que tiene una sabiduría especial, ¿verdad? Pero bueno, si un partido quisiera decir, no, nosotros somos un partido académico y solo queremos másters en Derecho, en Economía, en Ingeniería, en lo que sea, eso no se puede hacer porque la Constitución no lo permite. Entonces, los partidos se han ideado mecanismos como el PAC, que tienen la escuelita de diputados, donde les dan un poco la ideología del partido, les hacen un examen y el que no pasa el examen no puede aspirar. Pero yo puedo pasar el examen porque soy un buen estudiante, no creyendo en la ideología. Usted me enseña cuál es la ideología, yo le respondo las preguntas correctamente, y cuando llego a la Asamblea Legislativa igual hago lo que se me pegue la gana. Y por eso es importante que los ciudadanos puedan escoger específicamente por quién están votando. Porque si el Partido Comunista pone en el primer lugar a una persona que no es comunista, simplemente porque es amigo del candidato o porque puso plata para la campaña o lo que sea, el votante comunista debería tener la opción de no votar por esa persona porque esa persona no va a representar sus creencias, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es muy importante variar la forma de elección de los diputados, eliminar este cuento de las listas cerradas y permitir que los votantes puedan escoger por cuál candidato a diputado están votando. Sí. Eliezer, en este proyecto, bueno, que notamos que estás muy apasionado al frente de este partido, pocas semanas atrás había una posibilidad de que, además de vos como presidente, pudieras tener un rol protagónico presentando tu nombre para eventualmente pasar a formar parte del Congreso como candidato a diputado. Viene una situación personal familiar de la cual ninguno escapamos. Hay un aviso médico, un tema de tu salud, y eso cambia las circunstancias del rol, ese rol protagónico que has traído. Entonces, ¿dónde visualizas de aquí a febrero tu participación como capitán de este navío? Es una decisión en firme que no vas a aspirar a ningún puesto con tu partido por ahora. ¿Cómo anda esa agenda personal, familiar vinculado al proyecto político? Sí. Yo en efecto estaba considerando postularme para presidente de la República, hacer una doble postulación para presidente y diputado. Y creo además que todos los candidatos presidenciales deberían hacer lo mismo, porque esa es la forma de indicarle a quien gane las elecciones quién es el líder del partido, quién es el interlocutor. Si el candidato presidencial de la Unidad Social Cristiana no gana las elecciones, pero queda en el Congreso, entonces el presidente de la República, sea quien sea, sabe que ahí tiene al interlocutor del partido. Entonces, para mí la doble postulación debería ser la norma, no la excepción. Yo estaba considerando esta posibilidad, de hecho, bastante seriamente. A principios de julio me fue diagnosticado un linfoma, lo cual pues, me obligó a hacerme a un lado, retirarme, digamos, de la campaña política activamente. Sigo muy involucrado con el partido, sigo muy involucrado dirigiendo el partido porque soy el presidente del partido y asesorando a los asambleístas y a los potenciales candidatos a diputados para asegurarnos de que tengamos la mejor representación posible. Yo tengo muy claro que mi primera obligación es para con mis hijas y mi esposa y mi familia, y yo debo de atender mi salud. En la medida que mi salud me lo permite, aquí estoy activo, y dichosamente me ha ido bien y me siento bastante bien, pero sí tengo una lucha muy importante que dar, y esa lucha es en el plano personal de mi salud y no en el plano político en este momento. Sí, y en esta misma línea que nos planteaba Emanuel, ustedes ahora están en esta etapa ya madura de nominar hombres y mujeres de las 7 provincias. ¿Van con esa intención de tener papeletas diputadiles en las 7 provincias o les falta afinar un poco más la estrategia? Y yendo un poco más allá, ¿cómo van a traducir, cómo van a tropicalizarle al electorado todas esas iniciativas y propuestas, ideas que ustedes manejan, un poco para establecer ese elemento diferenciador, ¿verdad? Para que la gente diga, pues son los mismos, y es un tema que Manuel, que es más crítico, no lo ha planteado, pero y Manuel, es una pregunta
trillada todos los días. ¿En qué se diferencian las propuestas o el marco ideológico del movimiento libertario con el Partido Liberal Progresista? Mencionaste hace un rato que hay fronteras ahí afines con otras agrupaciones, pero entonces si es algo parecido o es algo, o es una versión más refrescante del concepto de la libertad, ese tipo entonces de inquietudes me vienen a la mente un poquito para que en esta parte final del programa nos las puedas aportar un poquito, este elemento diferenciador y el elemento estratégico de las nóminas y hombres y mujeres, jóvenes, adultos que van a presentar ustedes al electorado. Sí. Como mencioné anteriormente, nosotros tenemos Asamblea Nacional el 8 de octubre, que va a ser para elegir nuestros candidatos a diputados. Por supuesto que vamos a respetar, porque creemos en la igualdad, vamos a respetar los mandatos de paridad de género, horizontal y vertical. Vamos a tener paridad en la cantidad de provincias que sean lideradas por mujer y hombre, ¿verdad? Yo no puedo asegurar en este momento si vamos a participar en todas las provincias o si solo en algunas de las provincias. Todavía está abierto el proceso de inscripción de candidaturas y de hecho ese proceso de inscripción de candidaturas llega hasta el propio día de la Asamblea Nacional, de manera que pueden surgir candidaturas que yo en este momento no tengo en el radar. Esa es una decisión que tomará la Asamblea Nacional del partido. Pero la intención, como decía, sí es participar en las elecciones con candidaturas a diputados y hacer la mejor labor posible, poder actuar en la Asamblea Legislativa como la fracción responsable, la fracción que crea conciencia de que no cualquier ley es buena y de que no hay que correr a aprobar leyes simplemente por llevar una cuenta de cuántas leyes se aprobaron en este semestre, sino que las leyes tienen que cumplir ciertos objetivos y mejorar la calidad de vida de los costarricenses. De lo contrario, las leyes no tienen sentido. Yo le tengo un juego, vamos a hacer un juego. Nada más, la otra consultita muy puntual. La diferencia entre el libertario y el liberal, ¿cuál sería? ¿Qué ha habido ahí? Ciertamente hay mucha afinidad en muchos temas entre nosotros y el movimiento libertario. También hay diferencias muy importantes. El concepto del libertarismo en realidad es un concepto importado, no es un concepto costarricense, es un concepto muy anglosajón. Y en Costa Rica ha sido adoptado y nuevamente ha sido de alguna manera hasta tergiversado, convirtiéndolo en un liberalismo casi anarquista y prácticamente solo en lo económico. Bueno, derechos políticos y derechos económicos. La dimensión social, la dimensión del individuo, ellos nunca la han abrazado. Lamentablemente el movimiento libertario se ha desviado de su razón de ser. En diferentes campañas proclama hacer diferentes cosas. En la última campaña se declaró social cristiano y adoptaron principios de la Carta Social Cristiana en sus postulados en el 2014. Y por otro lado, se ha convertido en un partido que representa o defiende intereses particulares como cualquier otro partido mercantilista del país. Entonces, todo el mundo sabe que son los defensores de los porteadores, de los casinos, y así por el estilo. Ve uno que se van involucrando en negocios particulares o en la defensa de negocios particulares en vez de esta propuesta integral que hacemos nosotros, que es una apertura integral en todos los sectores por igual. Un juego. Vamos a suponer que el 3 de febrero a las 10 de la noche salen los primeros resultados y dicen el Partido Liberal Progresista tiene 10 diputados. En el 2022 ustedes hacen una excelente labor y ganan las elecciones nacionales. En el 2026 vuelven a ganar las elecciones nacionales. En el 2030 se convierte en el primer partido que gana 3 elecciones seguidas en Costa Rica. Bueno, Juanito Mora lo ganó y le dieron un golpe de Estado. No les dan un golpe de Estado a ustedes, llegan al 2034, pierden las elecciones, tienen que entregar la banda presidencial. Lo invitamos a usted aquí. Y yo le pregunto, don Eliezer, ¿usted se acuerda cuando estuvo aquí en el 2017, hace 17 años?
¿Qué balance usted le entrega? ¿Qué Costa Rica entrega usted diferente y semejante de la Costa Rica del 2017, cuando ustedes estaban a pocos días de tener su Asamblea Nacional para elegir candidaturas, su primera Asamblea Nacional para elegir candidaturas? ¿Qué diferente? ¿Cómo vislumbra esa Costa Rica? Bueno, en primer lugar, Manuel, Dios te haga profeta. Nosotros vislumbramos una Costa Rica moderna, inclusiva, donde las personas pueden desarrollar todo su talento y toda su capacidad sin que el Estado le esté diciendo no se meta en esto, no se meta en lo otro. El principio es igualdad ante la ley, y el otro principio es mi libertad sin infringir los derechos de los demás. De manera que es un país próspero, donde hay una abundancia de oportunidades. Es un país donde mis hijas ya regresaron y ya tienen a sus hijos aquí y quieren seguir viviendo aquí, y no lo que está pasando hoy, que la juventud se nos quiere ir del país. Los que pueden se van y estamos perdiendo enorme talento. Entonces, insisto, es un país moderno, inclusivo, próspero, cosmopolita, donde las personas pueden desarrollarse en las mejores condiciones posibles, y donde el Estado juega un papel de árbitro, donde nos brinda buenos servicios de seguridad, una justicia pronta y cumplida, donde interviene para asegurar que la educación y la salud se brinden para toda la ciudadanía, pero no necesariamente como proveedor exclusivo de esos servicios. El énfasis siempre en la calidad del servicio público. Bueno, nos quedan 3 minutos y vamos a sacarles el máximo provecho. Y Eliezer, desde el momento en que esta bonita historia que nos comentaste al principio del programa, el momento que se toma esa decisión de participar a este camino andado, ¿qué sensaciones? ¿Se reafirma realmente que las bases están más sólidas en cuanto a la decisión que se tomó individual y colectiva? ¿Ven cada vez más desafíos en esta parte del estudio, de los análisis y los escritos que tenés? ¿Hay más elementos que confirman que es necesario dar esta pelea? ¿Cómo miras? Podría sonar muy reciente, pero realmente que cuando nos hablas de todas las provincias y los cantones requiere una distribución de los tiempos de traslado y todo, conversar con mucha gente, sí, y monitorear por dónde es que más le está chimando ahorita el zapato al ciudadano común, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, un cierre, un par de minutos para que los amigos televidentes, quienes nos siguen dentro y fuera de Costa Rica por internet, les quede bien claro, digamos, el rumbo, el norte que lleva el Partido Liberal Progresista en esta recta final. Es interesantísimo, don José, porque, a ver, yo soy un bicho de la ciudad. Yo nací, crecí, me desarrollé toda la vida en San José, he vivido toda la vida aquí, excepto por 9 años que viví afuera de Costa Rica. Cuando yo iba a la primera asamblea que me tocó hacer lejos de San José, ya habíamos hecho varias aquí en el Valle Central, pero la primera era en Ciudad Neyli. Y dichosamente, de aquí a Ciudad Neyli tienen un montón de horas en el carro. Y yo iba pensando, ¿cómo voy a conectar yo con la gente de Ciudad Neyli? ¿Qué puedo yo decirles? ¿Cómo les explico el liberalismo para que quieran pertenecer a mi partido? Y la conclusión a la que llegué es que yo no era el protagonista, los protagonistas eran ellos, yo tenía que ir a escucharlos, lo que dijiste exactamente, ¿a dónde les chima el zapato? ¿Qué podemos hacer para mejorar su calidad de vida? Y con esa actitud llegué a Ciudad Neyli y me senté a escuchar a las personas que llegaron a esa reunión. Y recuerdo en particular una señora, doña Joyce, que me decía que ella tenía una pulpería, que con esa pulpería había sacado a sus hijos adelante, que todos eran universitarios, y que sin embargo ahora se la estaba viendo de a cuadritos porque había llegado una persona, puso un negocio similar diagonal al de ella, y se traía todo de contrabando de Panamá. Y bueno, de Ciudad Neyli a Panamá hay 15 kilómetros, entonces era muy fácil, ¿verdad? Me decía ella, a mí me caen inspectores de la caja de mes de por medio, y el mes que no me cae el de la caja me cae el de tributación directa, para ver si yo estoy reteniendo el 13% y entregándolo. Dice, y a ese señor, en año y medio, 2 años que tiene ahí, nunca nadie le ha caído.
Y esa fue mi clave, porque me di cuenta que la gente quiere libertad. La gente quiere libertad económica, la gente quiere libertad individual. Y yo lo que le dije a doña Joyce es, mire, ¿qué le puedo ofrecer yo? Yo no le voy a ofrecer a usted que yo le voy a crear un régimen especial de ayudas para que usted no pase hambre. Porque yo sé que usted es una mujer trabajadora y usted quiere salir de su situación como lo hizo durante los últimos 15 o 20 años y sacó a sus hijos adelante, no con dádivas. Yo lo que le puedo ofrecer es que vamos a buscar eliminar los aranceles de importación para que a ese señor ya no tenga incentivo para contrabandear. ¿Para qué va a contrabandear si le cuesta lo mismo? Vamos a reducir la carga impositiva, vamos a reducir los costos de la seguridad social, sobre todo para la micro y pequeña empresa, ¿verdad? Que es el enfoque que tenemos como liberales, es facilitar las cosas para que el emprendedor, el pequeño empresario y también el gran empresario puedan desarrollar su actividad, generar empleo, generar oportunidades para el resto de la gente y tener un país más próspero. De manera que la conclusión, y he recorrido el país completo y he estado en los Chiles y en La Cruz y en San Vito y en todas partes, ¿verdad? Es que hay mucho costarricense que es liberal en su fuero interno, pero que no lo sabe verbalizar, porque en las escuelas no les enseñan lo que es ser liberal. Y cuando uno se los explica, dicen, eso era lo que yo estaba buscando. Muy bien, muy bien. Pues bueno, de nuestra parte, expresarle gratitud a Eliezer por haber estado esta tarde con nosotros, nuestros deseos de bienestar para su salud personal y que esto también le permita desarrollar sus próximos proyectos personales, empresariales, políticos. Y como lo dijimos al principio, nos interesa abrir un pequeño espacio para que usted no solo se informe, sino forme opinión y que empecemos a estar más alertas porque viene un proceso electoral y nos va a tocar a los ciudadanos estudiar, analizar, informarnos y con base en eso traducirlo en decisiones. Emanuel. No, agradecerles a los televidentes, a don Eliezer por acompañarnos y exactamente eso. Lo más importante para nosotros aquí en Hoy en Positivo es que sin importar cuál es la decisión que usted, televidente, tome enfrente de esa urna, la tome informadamente. Porque lo más terrible que nos puede pasar es que elijamos a una persona y en agosto o en septiembre del 2018 estemos diciendo me equivoqué a la hora de votar o mejor no hubiera votado por esta persona. Y eso nos ha pasado muchas veces. Entonces, la idea de nosotros es abrirle un espacio para que usted conozca cuáles son las ideas de los distintos candidatos y de las distintas tendencias políticas y usted tome la mejor decisión según sus propias convicciones. Muy bien, don Eliezer, todo lo mejor. Muchísimas gracias por la invitación, José, Manuel. Adelante, muchas gracias a toda la audiencia. Y como lo hacemos siempre, cada vez que alguien nos pregunte cómo está, cómo se siente, que la respuesta sea Hoy en Positivo. Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer.